No al comunismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. No es un triunfo de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Lula da Silva está en Colombia, responde a una invitación de Petro para inaugurar la Feria del Libro. Todo esto se da en medio de un barrio llamado América Latina con algunos focos abiertos. Por una parte, en México y Ecuador. Con Venezuela, que ha chocado con Chile por la creciente preocupación sobre un proceso electoral en el que el madurismo ha bloqueado el paso de las candidaturas opositoras. Aunque la Cancillería brasileña admite que los dos mandatarios van a analizar, entre otros temas de la agenda regional, el rumbo del proceso electoral venezolano. Así lo han afirmado. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre el tono que han aplicado estos presidentes de izquierda, parte del denominado eje progresista latinoamericano. Bienvenidos todos. Ahora, es grave que la candidata no haya podido registrarse. Ella no fue prohibida por la justicia, pero parece que ella se dirigió al lugar e intentó usar el computador del local y no consiguió entrar. Es una cosa que causó mucho perjuicio a una candidata. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Petro en Colombia han endurecido recientemente este tono con Nicolás Maduro, luego de meses de silencio y también un poco de discreción diplomática, lo han dicho algunos. Voy inmediatamente a dar paso a quienes integran el panel el día de hoy en Colombia. Voy a saludar y darle la bienvenida a Juan Falcó Nerth. Él es internacionalista y consultor político. Juan, un gusto tenerte en Ángulo. Bienvenido. Ruth, un fuerte saludo para ti, las personas que nos acompañan en el panel y toda la audiencia. Siempre un gran placer. Gracias por participar. También voy a saludar a Caio Manhanelli, él es consultor político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ángulo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gracias a los dos. Juan, voy a empezar contigo este análisis. El presidente Lula da Silva ha llegado a territorio colombiano. Si bien es cierto, pues es una visita cultural, muchos dicen una coyuntura como la que está viviendo actualmente América Latina, particularmente ciertos países en donde está el vecindario encendido. Así lo refieren algunos medios de comunicación. ¿Qué decir sobre esta visita de Luis Ignacio Lula da Silva, sobre el tono que ha utilizado tanto el presidente de Brasil como en este caso Gustavo Petro, y basándonos particularmente con lo que tiene que ver con el cuestionado proceso electoral en Venezuela, en donde la oposición solo tiene una carta y hay otras que han sido descartadas de facto? Ruth, efectivamente nosotros hemos visto que el vecindario, como tú bien lo indicabas, está incendiado. Definitivamente creemos que se requiere un liderazgo importante para la región y hoy por hoy parece que el que está llamado a llevarlo a cabo es el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y esto obedece a varios escenarios. El primero, el impacto económico y geopolítico que representa Brasil para la región.
Lo otro, la postura que ha adoptado el mandatario brasilero en torno a lo que está pasando en Venezuela, donde hemos visto que se mantiene la ruptura democrática y se anula a la oposición para que aparezca en la tarjeta electoral y por ende se pueda votar por ellos en las elecciones presidenciales. Y nosotros hemos visto con una inmensa sorpresa, pero tristeza a la vez, que el presidente Gustavo Petro, en un intento muy tímido, intentó en algún momento criticar la postura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero posterior, con su visita que hizo recientemente y anunciando que Colombia haría parte del proceso de observación electoral, no nos queda más que decir que Colombia está validando la injusticia democrática que se está dando en Venezuela y nuevamente le está lavando la cara al dictador Nicolás Maduro, lo cual rompe la tradición democrática, republicana y de relaciones internacionales que ha mantenido Colombia a lo largo de su vida republicana. Es una situación muy compleja para la región, también lo que se está viviendo en Ecuador y en varios países de este hemisferio, en el cual se necesita un importante liderazgo que claramente no lo lleva a cabo el presidente Gustavo Petro, pero con las posturas sensatas, a pesar de representar esa izquierda progresista, por lo menos el presidente Lula da Silva podemos decir que es un demócrata que defiende los intereses de Brasil, pero también defiende los intereses de los países de la región, como en este caso cuando descalifica lo que está pasando en Venezuela y exhorta a las autoridades para que permitan la participación real y efectiva de la oposición en el certamen llevando a cabo de la contienda presidencial. Gracias, Juan. Quiero la posición de Cayo en que concuerda, discrepa de pronto con respecto a la representatividad, liderazgo, dice Juan, por parte del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En cambio, cuestiona cierta timidez en estas declaraciones del presidente Petro. Lo cierto es que hay quienes los dos puntos. Inusuales críticas por parte de Lula, de Petro, a Maduro por no permitir la participación de oposición en estas cuestionadas elecciones que van a realizarse en Venezuela. Bueno, no podría criticar frontalmente hacia Petro, hasta porque cada país tiene sus límites en relación, y cada mandatario sabe sus límites en relación a lo que son sus relaciones con otros mandatarios. Vamos a acordar que Colombia tiene una vasta frontera con Venezuela, y hace poco Venezuela estaba amenazando a su vecino Guyana de incorporar, sigue con el problema con ese Esequibo. Entonces, no es tan simple para Petro enfrentar de manera tan, o por lo menos un poco más incisiva, como Lula lo hace. Lula lo hace desde una posición obviamente privilegiada, teniendo en cuenta que Brasil está recibiendo bastante gente de Venezuela por la diáspora. Claro, todos los países hispánicos la están recibiendo en Sudamérica, pero en especial Brasil tiene todo un proceso de acogimiento de esta gente, de recepción de esta gente. Entonces, no podría decir que, no podría comparar las manifestaciones de los dos presidentes en relación a Venezuela sin estar primero haciendo la comparación entre en qué posición están estos presidentes para que puedan hacer críticas más o menos frontales o incisivas al proceso electoral venezolano. Así que claro, estoy súper en acuerdo con mi colega. Hay de verdad una ascendencia de Lula en el escenario internacional, y obviamente debido al tamaño de Brasil en relación a todos los países vecinos, además del desarrollo del país. ¿Qué hora es?
Gracias, Cayo, por esa primera intervención. 3 de la tarde con 14 minutos en Colombia. Imágenes en vivo de lo que sucede en la Casa de Nariño, en este encuentro entre representantes del gobierno brasileño, representantes del gobierno colombiano, firma de acuerdos bilaterales, donde también, según la agenda de la Cancillería brasileña, se van a tratar los temas regionales, de lo particular a lo general. Voy a saludar a esta hora a Carlos Hoffman, integrarlo a esta mesa de debate. Consultor y analista político. Carlos Hoffman, ¿qué decir de la visita de Luis Ignacio Lula da Silva a Colombia, sabiendo, como lo decíamos al principio del programa, que hay un vecindario, un barrio en llamas en algunos sectores, focos abiertos, relación de México con Ecuador, relaciones diplomáticas totalmente rotas, una emergencia energética, además en Ecuador, y también un proceso cuestionado de elecciones nuevamente en Venezuela? Adelante, Carlos. Además, de hecho, el presidente chileno también con muchísimos señalamientos con respecto a Caracas también. Básicamente lo que hay desde el punto de vista político son dos derechas y dos izquierdas. Básicamente se ha fragmentado mucho en el tema de la línea política de los presidentes de América Latina. Existe, por supuesto, una línea muy dura y muy clásica, muy rancia desde el punto de vista de la izquierda, como puede ser tal vez el tema de Maduro o el tema tal vez de Ortega en Nicaragua, pero también pues existe una izquierda un poco más moderada, más internacionalista y más desarrollista, que es la que mantienen estos dos presidentes de Colombia y Brasil. Lo mismo sucede en la derecha con el tema de la nueva derecha de Milei, digamos, y un poco la línea conservadora que en este momento tiene como referente al presidente de El Salvador. Así que en realidad estamos viendo, digamos, hasta cierto punto que las derechas son en plural y las izquierdas también lo son. Y esto produce, sí, ciertas distancias sobre el deber ser, digamos, de cada una de ellas. Y por supuesto también existen fuertes intercambios, no solo entre izquierda y derecha, sino entre izquierdas y entre derechas en América Latina. Entonces, en este caso de Maduro, pues hay que ver un poco el anverso de la moneda. También tiene un alto aprecio nacional y básicamente lo que estamos cuestionando modernamente en América Latina es el surgimiento de fallos judiciales en materia electoral y en materia incluso judicial clásica, en donde ya interfiere con la política y de alguna forma se ha judicializado la política y la política también pues ha absorbido parte de ese lawfare que está en este momento en América Latina. Así que el tema no es un conflicto solo con gobiernos, sino con organismos completos como las entidades que rigen las elecciones y que rigen la justicia de los países. Pero, por ejemplo, Carlos, en este tipo de encuentro donde se ve pues firmas bilaterales, ahí se la ve a la vicepresidenta de Colombia también, con delegados del gobierno de Lula da Silva, Petro aplaudiendo, Luis Ignacio Lula da Silva aplaudiendo, también hay otros intereses. Sabemos que es pues que Brasil se posiciona actualmente como el tercer mayor socio comercial de Colombia. ¿Qué se espera de esta reunión en realidad, Carlos? ¿Algún pronunciamiento que no sea tan tibio como lo ha dicho Juan de parte del presidente Petro? Cayo ha sido un poco más cauto al decir que él no lo calificaría de esta manera con respecto a las elecciones en Venezuela. Definitivamente existe pues una postura que tienen que tener bajo pues las ópticas del intercambio nutrido que tienen los países sobre las lecturas de sus democracias y sus estabilidades. Pero hay que entender también el tema de la visita del presidente brasileño a Colombia, de que es precisamente ahí donde hay un interés no solo comunicacional, no solo en la instalación de una narrativa, no solo en el intercambio y la preocupación sobre la vitalidad democrática que tenga el continente, sino que también hay una importante intención de generar zonas económicas, acuerdos económicos, energéticos y demás que permitan un despegue y una defensa en estos bloques que se están reconfigurando a nivel del mundo. Así que definitivamente en el tema de la visita de Brasil hay que verla muy superior, de hecho, al intercambio nutrido que hay sobre las democracias o sobre los estados democráticos en América Latina. Hay también un importante componente energético y un importante componente económico que busca generar un nuevo bloque
de América Latina con respecto, pues, comercialmente a verdaderas amenazas que hay en este momento globalmente por precisamente los tambores de guerra que hay en el mundo. Sin embargo, en el tema estrictamente de las lecturas democráticas, pues evidentemente hay un nutrido intercambio entre izquierdas en este caso, que no significan una ruptura en realidad del todo, pero que sí aumentan una tensión narrativa que llegan hasta cierto punto pues a sostenerse, digamos, de unas contiendas muy nutridas en los organismos multilaterales tipo la Organización de Estados Americanos. Así que lo que vamos a tener sí es obviamente una respuesta de Venezuela ante este tipo de posiciones y evidentemente algún tipo de respuesta de los países amigos de Venezuela que tengan que ver pues con respecto a la injerencia que los países puedan tener desde la óptica de sus respectivas democracias. Básicamente es estrellarse dos narrativas, una izquierda más desarrollista, más moderna y una más clásica que en este momento están en pugna. Izquierda más desarrollista. Me quedo con ese término, le voy a preguntar a Juan, ya que lo ha citado Carlos. En un comunicado, el gobierno de Chile también fijó posición sobre las acciones del régimen de Maduro de excluir a ciertos sectores de la oposición. Particularmente se refirió a María Corina Machado de la contienda electoral. Esto fue lo que expresó. Vamos a verlo. El gobierno de Chile expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos para participar en las próximas elecciones presidenciales del país. Juan, de acuerdo con lo que dice Carlos, en desacuerdo con esto de que hay una izquierda diferente a la tradicional que se habla, ¿cómo podemos calificar este grupo progresista? El gobierno de Chile expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos para participar en las próximas elecciones presidenciales del país, confirma y sello de el gobierno de Chile, del presidente Boric. ¿Qué decir al respecto? Ruth, yo creo que acá hay que tener un punto crítico en el entendido de que si bien es cierto en América Latina y en alguna parte del Caribe empiezan a haber estas manifestaciones de izquierdas denominadas o autodenominadas progresistas, lo cierto acá es que de progresismo poco o nada, porque nosotros hemos visto cómo estos países han retrotraído y han tenido muchas dificultades porque estas izquierdas no son tan democráticas como se nos venden, no son tan respetuosas de las instituciones. No podría generalizar porque eso sería un error, pero mayoritariamente sí hemos visto esa expresión. Y vuelvo nuevamente a lo que dice el presidente Gustavo Petro cuando, por ejemplo, recordemos lo que pasó en Guatemala, donde el presidente decididamente fue a la posesión de Bernardo Arévalo y dijo que no se movía de ahí y que cancelaría inclusive la misión de Colombia en Davos que se iba a dar en el momento hasta que no se respetara la democracia. Pero si uno observa el detalle, es la democracia que a él le gusta y le resulta conveniente. Aquí estamos viendo una doble moral porque no tiene el mismo ímpetu, la misma coherencia, la misma lógica cuando se trata de criticar otros sistemas que se están dando en la región, otros modelos de gobiernos autoritarios que no respetan la democracia. Entonces, si somos demócratas, defendemos la democracia en general y con toda la contundencia, o no lo somos. Pero aquí lo que nosotros hemos visto es una doble moral. A mí me gusta mucho la posición, por ejemplo, del presidente Boric en Chile, donde él representa una izquierda, pero una izquierda que ha sido democrática, que ha sido respetuosa con las instituciones, que ha respetado cuando ha perdido en el escenario interno, en el escenario internacional o ha cedido algún campo, pero siempre se ha mostrado mesurado y respetuoso. Y también crítico cuando tiene que elevar la voz y ha dicho que esa izquierda que no castiga, que no critica o que es complaciente con lo que pasa en Venezuela, pues rompe la lógica ideológica que ellos han querido mantener. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que algunas izquierdas, bajo la denominación de progresismo, lo que han hecho es ocultar un interés para empezar a desconocer la democracia. Y es que la democracia no es solo el voto es un mecanismo por el cual se expresa la democracia, pero no es la democracia en sí. La democracia es el respeto por las instituciones,
instituciones, el poder contramayoritario en defensa de las minorías, la defensa de los derechos fundamentales. El concepto es mucho más amplio, pero algunos líderes regionales no lo han reducido al voto y en otros escenarios se han atrevido incluso a anular a fuertes actores políticos que tienen toda la legitimidad y la legalidad para participar en las contiendas electorales. Entonces, a mí sí me sorprende la posición blanda e irresponsable del presidente Gustavo Petro en Colombia, que cuando se trata de criticar otros gobiernos, otros países, ahí sí lo hace con mucho ímpetu porque no hay una coincidencia ideológica y política que a él le guste. Vemos también cómo se pronuncia cuando se trata de temas de Europa o del Medio Oriente con una gran contundencia, pero aquí en la región y cuando tiene que rendirle cuentas, porque pareciera que le rinde cuentas al presidente Nicolás Maduro, pues el tono, el lenguaje y la coherencia se pierden totalmente. Entonces yo sí creo que aquí hay que replantear lo que está pasando y las izquierdas, las derechas, las izquierdas progresistas, las derechas libertarias o las nuevas expresiones de estos movimientos políticos tienen que ser todos respetuosos con los sistemas democráticos y castigar y criticar cuando se rompe ese orden institucional. En Ecuador están diciendo que expulsen a Ecuador de la Organización de Estados Americanos y que haya sanciones en la Organización de Naciones Unidas por un hecho que sí resulta reprochable, pero que uno tiene que entender por qué no la misma contundencia en Venezuela o con otros sistemas. Aquí es donde nosotros lanzamos la crítica. Juan, gracias. Quiero, antes de irme a la pausa comercial, saber el criterio de Cayo con respecto a lo que ha afirmado Juan con esto de las derechas, de las izquierdas, y preguntarle, Cayo, ¿usted cree que todos los integrantes de este bloque progresista que existe actualmente en América Latina defienden los intereses democráticos por igual o coincide con lo que dice Juan, hay con algunos sí, con otros no? Mira, no hay como decir la mayoría eso o la minoría aquello en relación a lo que son los tratos ideológicos, principalmente en nuestros países en América Latina. Si no usamos una regla, una medida que sea científica. A mí me parece que la propuesta de Anthony Down en la poliarquía es la mejor métrica hasta hoy arreglada para medirnos este tipo de cosas. Así que yo tomaría cuidado a decir que la mayor parte de las izquierdas no es progresista o es progresista. Entonces, si vamos a mirar, tenemos una presidenta de izquierda en Honduras, el autogolpe del presidente de izquierda de Perú fue un fracaso, se fue afuera, como se resolvió el problema de manera institucional. En Bolivia también tuvimos una oscilación institucional cuando intentaron dar un golpe en el presidente que era de izquierda y este presidente no logró volver al poder y de hecho tiene sus cuestiones con el actual gobierno. Así que, claro, existen icónicos como Venezuela. Vamos a irnos a la primera pausa comercial. Regresamos con Juan Falconert, internacionalista, consultor político. Me acompaña también Cayo Magnanelli, consultor político, y Carlos Hoffman, consultor y analista político, hablando sobre la visita de Luis Ignacio Lula da Silva en Colombia. Brasil, como lo habíamos dicho en el primer bloque, se posiciona actualmente como el tercer mayor socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos, de China. ¿Qué pasa con ambos países? Bueno, sus representantes van a buscar expandir este comercio, lo cual se va a discutir en un foro que va a congregar a 300 empresarios de ambos países y va a contar con el cierre de Luis Ignacio Lula da Silva. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos.
Andrés Manuel López Obrador así apeló en la CELAC para que se dé trámite a esta denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Entre ellos, la expulsión de Ecuador de los organismos de la ONU, una postura que compartió su homólogo brasileño, quien pide a Ecuador que se disculpe. Lo que pasó en Quito es simplemente inaceptable y no afecta solo a México. Nos concierne a todos. Pedir disculpas formalmente por parte de Ecuador es un primer paso en la dirección correcta. Y el presidente de Colombia comparó a Ecuador con Israel. Ha dicho que está prácticamente dándose la mano en competencia por la barbarie. Así lo describe Petro. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Y en medio de las tensiones entre México y Ecuador por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito y horas antes de este encuentro que estamos citando entre Lula da Silva y Petro, el mandatario colombiano anunció la suspensión de la venta de energía a Ecuador, la cual atraviesa por una profunda crisis energética. Petro ha justificado esta decisión por la sequía que atraviesa Colombia, que ha reducido el nivel de los embalses. Juan, aquí quiero ser muy enfática en preguntarle si usted coincide con estas opiniones que dan algunos analistas. Plantean que quizás esta acción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una decisión política en respaldo justo a lo que ha sucedido con el asalto a la Embajada de México en Quito, o usted cree realmente que responde a lo que dice el presidente colombiano, que hay una sequía, que ciertamente existe esa sequía? Este es un tema que evidentemente tiene el componente técnico y el componente político. Colombia está enfrentando una situación muy compleja en el tema energético, en el tema de los embalses, y tenemos una sequía producto del fenómeno del Niño que ha hecho que se replantee todo el tema energético en el país. Incluso tenemos racionamiento de agua en Colombia y se habla de un posible racionamiento energético. Sin embargo, hay que entender que esta es una situación que Colombia está utilizando de manera, reaccionando a una situación que pudo haberse previsto y que pudo haberse dado una contingencia para no tener que llegar a este escenario. Sin embargo, me parece muy preocupante que Colombia suspenda la exportación de energía al Ecuador, porque Ecuador es un socio estratégico y porque Ecuador depende de un porcentaje importante de la energía en Colombia, y pues estos hechos coinciden precisamente con la descalificación del presidente Gustavo Petro a su homólogo Daniel Noboa cuando pasa el lamentable hecho diplomático que tiene que ver con la invasión a la Embajada de México en Ecuador. Entonces, nosotros esperamos desde Colombia que existan las razones técnicas, jurídicas y demás para justificar haber suspendido el tema de la exportación energética a Ecuador. Pero lo que sorprende es que el presidente a su vez ha suspendido el gabinete binacional, que es esa alianza estratégica que tenemos con nuestro vecino, donde los dos países tienen a sus miembros discutiendo sobre temas estratégicos del país, y aquí el presidente lo que ha hecho es que cuando rompe esta estructura que ha permitido la comunicación estratégica entre ambos países, pues acá sí hay un tinte político. Y yo siento que el presidente Petro puede descalificar el hecho de lo que ocurrió en la Embajada de México en Ecuador, pero lo que no puede es romper relaciones estratégicas con uno de los países que para nosotros también representa un factor importante, pero que Ecuador también ha mostrado a lo largo del tiempo una relación diplomática importante con Colombia, y siento que la ayuda que nosotros le brindamos no puede ni debe ser suspendida o supeditada a temas políticos. Pero esas son las estrategias que utiliza el presidente Gustavo Petro, que resultan lamentables y que tiene en estos momentos en un racionamiento al pueblo ecuatoriano, que resulta ser al final del ejercicio víctima de esta situación.
Vamos a quedarnos hasta ahí. Quiero saber si esto es una retaliación política. ¿Qué decir? Como lo ha expresado Juan, Carlos y Cayo, antes de irme a la pausa comercial. En un minuto cada uno. Carlos, ¿cuál es su opinión sobre esta emergencia eléctrica, estos señalamientos políticos que hacen desde algunos sectores con respecto a que Colombia no le venda energía a Ecuador? De hecho, tan grave es la emergencia de Ecuador que ha habido un decreto recientemente anunciado por el presidente Daniel Noboa diciendo que muchos sectores le quieren dar palo a propósito de una consulta popular que se viene el próximo fin de semana. Y en este decreto habla de suspender la jornada de trabajo para el sector público como para el sector privado los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Así de grave está la situación en Ecuador, situación energética. ¿Qué decir al respecto con esto que se señala como una retaliación quizás política por parte de Colombia? ¿Cuál es su criterio, Carlos, en un minuto? Y después, Cayo, cierro con usted. De hecho, los países ahora juegan no solo política exterior, sino también integran bloques energéticos y bloques económicos. Juegan con todas las variables en contra o a favor o incluso agrupándose en bloques. Una diferencia que hay es ver a los países como si fueran contenedores propios, cuando en realidad siempre están inmersos en bloques también. En este caso, que sería una situación bilateral, evidentemente se juega con todas las variables que se pueden para poder generar pues una posición de fuerza. Y en el caso pues de la energía y del intercambio económico, pues es un factor para poder jugar un poco la política internacional. Pero hay que entenderlo siempre enmarcados en un bloque, en donde tienen una lógica de bloque, o enmarcados en una situación bilateral en donde los países cada cual tiene una lógica nacional en vista de sus intereses y posiciones de frente pues a sus vecinos. Gracias, Cayo. Cierro con usted este bloque. Adelante. Rápidamente, la sequía es indudable en Colombia. Está muy claro que eso es algo que incluso situaciones e instrumentos internacionales ya lo tenían avisado y están pasando a luz del día, se puede ver. Ahora, claro, el presidente de Colombia podría tener elegido pasar por un racionamiento junto con el pueblo ecuatoriano si obviamente el gobierno ecuatoriano fuera más alineado o por lo menos menos crítico a lo que es el presidente de Colombia. Es sencillo así. Mejor Colombia seguir vendiendo energía a Brasil de manera donde le genera ganancia que apoyar a un presidente que en verdad acaba de incurrir en un crimen internacional en términos de diplomacia. Entonces, no veo esto como un problema. Bueno, políticas de sanción siguen aplicadas a Venezuela y a Cuba por cuestiones políticas. Entonces, claro, hay una hermandad entre los países, entre los pueblos, pero los representantes son los representantes de los pueblos y sus maneras de accionar pueden repercutir en cómo los otros representantes de los otros países van a encararles en momentos de hambruna o en momentos de estío. Debo pagar pausa comercial y enseguida retornamos con más de Ángulo. Hemos llegado a la parte de las conclusiones aquí en Ángulo a propósito del encuentro del día de hoy del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de visita en Colombia. Esto se da en medio de las tensiones diplomáticas entre Ecuador y México. Ya le hemos hablado, se van a abordar temas relacionados con inversiones comerciales, agricultura social, la protección del Amazonas y también derechos humanos. Vamos a empezar con las conclusiones. Quiero saber, Cayo, qué se puede quedar o con qué declaraciones nos podemos quedar, qué intenciones, además de estos acuerdos bilaterales que se sabe que existen entre los dos países y que van a ser ratificados el día de hoy, sobre este encuentro entre estos dos líderes de sus países, tanto de Brasil como de Colombia. Adelante. A ver, primero resaltar que tuvieron suerte, en verdad, los dos, porque justo lo que está pasando en México en relación a México, lo que está pasando en Ecuador en relación a México y lo que está pasando en Venezuela en relación a las elecciones, entran en frente a lo que debería ser la discusión más, digamos, conflictiva entre Petro y Lula,
que es algo que ya viene desde el año pasado, sobre la cuestión de exploración de petróleo cerca de las reservas naturales de la Amazonía. Entonces, de cierta manera, tratar de estos temas internacionales y de problemas de otros países se convirtió en una ventaja para que los dos no tengan un foco, o por lo menos para que la prensa no tenga foco en lo que sería un tema de potencial atrito entre los dos presidentes. Gracias, Carlos Hoffman. Han tenido suerte los mandatarios, dice Cayo, en medio de toda la coyuntura que se lleva a cabo. ¿Cuál es su conclusión sobre el programa que hemos desarrollado el día de hoy a propósito de este encuentro entre Lula da Silva, quien pues se forja o quiere recuperar ese liderazgo a nivel latinoamericano, como lo señalaba Juan en el primer bloque? ¿Qué decir de este encuentro o qué nos dejaría este encuentro? En primer lugar, creo que más que examinar cada país por separado, porque obviamente es un líder fuerte y un líder débil, el que se dan cita el día de hoy, firmando pues un importante acuerdo comercial, energético y político y una posición conjunta, digamos, para el tema internacional. Lo que hay es digamos, la emergencia de un área económica, energética, comercial muy fuerte, y que básicamente supera las lógicas de ambos mandatarios al considerarse en conjunto como una unidad. En este caso, entonces, las dinámicas de análisis de cada uno por separado no necesariamente son muy útiles. Creo que Brasil y Colombia generan por sí solas como economías un peso importante en América Latina y sobre todo en el mercado del sur. Y como potencia económica que es Brasil, pues Colombia puede adherirse en muchas situaciones a un salvataje que en este momento necesita desesperadamente Petro. En este caso, entonces, considero que al menos estos dos países intentan generar hasta cierto punto una sinergia que les ayude a defenderse un poco de la hostilidad internacional, pero también a generar hasta cierto punto un patrón de opinión que genere pues un movimiento en América Latina. Gracias, Juan. Culmino con usted esta fase de conclusiones en 1 minuto 30. Ruth, aquí lo que hay que establecer es que Brasil es un socio estratégico importante para Colombia y ojalá se logren afianzar esos vínculos y todos los tratos comerciales pues logren un buen tránsito y un buen final. Expectativas: que Petro le aprenda al presidente Lula da Silva a descalificar las dictaduras y a entender que la izquierda no puede ser complaciente cuando se violan preceptos democráticos. Que le aprenda también que los hidrocarburos son importantes para la estabilidad económica del país y que la transición energética se paga con los hidrocarburos. Tercero, que hay que tener una posición lógica, coherente, cuando vamos a descalificar a un gobierno o a otro gobierno, indistintamente de si nos gusta ideológicamente o no nos gusta. Ojalá se pudieran cumplir algunas de estas expectativas en la visita binacional. Gracias, Juan. Voy a pagar corte comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. En Ángulo hemos abierto el debate sobre inusuales críticas de Lula da Silva y Petro a Nicolás Maduro por no permitir la inscripción de la candidata presidencial a la oposición, de dos de ellas. Lula da Silva visita Colombia a Petro con el vecindario en llamas, un vecindario llamado América Latina. El tono que han aplicado estos presidentes de izquierda, parte de este denominado eje progresista latinoamericano, sobre la censura en Venezuela, y también hemos hablado de la ruptura diplomática entre México y Ecuador. Voy a agradecer la participación de Juan Falconert. Él es internacionalista y consultor político. Gracias a Juan. Hasta una nueva oportunidad. También Cayo Mananelli, consultor político. Gracias por haber estado con nosotros. Y agradecer el criterio de Carlos Hoffman, consultor y analista político. Me despido, soy Ruth del Salto. Siga con la programación del canal de las Américas NTN 24.